Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús y doy las gracias por estar nuevamente con ustedes, por aprender un poco más de su palabra, y también doy gracias por la vida de los que están conectados, de los que nos van a oír, porque sabemos que Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Dios tiene una palabra de vida y Dios anhela que todos conozcamos su palabra y aprendemos de ella. Amén. Y el día de hoy vamos a leer el libro de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20, del verso 1 hasta el verso 13. Amén. Y creo que muchas veces ya hemos leído este pasaje, pero para mí ha sido muy edificante en estos días. Amén. Y vamos a leer la palabra que dice en el libro de Números 20, del 1 al 13. Amén. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Porque no había agua en la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hicisteis venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera de higueras, de viñas ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de Jehová, como él mandó, y reunieron Moisés y Aarón a toda la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que yo les he dado. Amén. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales atendieron los hijos de Israel con Jehová. Los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Vamos a orar. Amado Jesús, Padre Santo, te pedimos perdón, Padre, por todo lo malo que hagamos. Y en esta tarde queremos acercarnos a tu presencia, que tú puedas abrir nuestros ojos, nuestros oídos espirituales para entender de tu palabra, Señor. Llena nuestras vidas, Señor, de agua viva. Llena nuestras vidas, Señor, de tu palabra preciosa, que nos ayude a crecer como hijos tuyos, que nos ayude a crecer, Señor, como iglesia tuya. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces, el relato empieza con que el pueblo vuelve a llegar a Cades. ¿Y por qué será relevante? 40 años atrás el pueblo había llegado a este lugar y Dios les había dicho: suban y luchen con el pueblo que está ocupando la tierra prometida. Pero el pueblo no le creyó. El pueblo se asustó, el pueblo se rebeló contra Dios, contra Moisés, y Dios los castigó y los mandó a vagar por el desierto. Otros aproximadamente unos 38, 39 años. Entonces, después de 38 y 39 años de estar dando vueltas por el desierto, Dios nuevamente los lleva a este lugar.
y este lugar ya tenía malos recuerdos para el pueblo. Amén. A veces Dios nos hace volver a una situación espiritual que ya la conocemos, ya hemos estado ahí. Y a veces nuestro ser, como ser humano, decimos, a esta situación no quería volver, a esta situación yo no anhelaba volver. Amén. Cuando nos convertimos y venimos al Señor, el Señor nos va a hacer pasar a veces muchas dificultades, porque Dios quiere darnos una bendición. Dios quería dar la tierra al pueblo de Israel, una tierra donde fluye leche y miel. Amén. Pero este pueblo llegó y cuando Dios les dijo a luchar y a tomar, ellos se levantaron contra Dios y Dios los castigó. 40 años aproximadamente después vuelven a este lugar. Y como cristianos a veces volvemos a esa situación en la que Dios te dice, ahora toca luchar nuevamente para que tú recibas esa bendición. Todos tenemos una bendición, todos tenemos una tierra prometida, todos tenemos un lugar donde podemos disfrutar del amor de Dios en plenitud. Pero para entrar a ese lugar tenemos que luchar. No hagamos como este pueblo, no nos rebelemos contra Dios. Amén. ¿Qué pasa? Nuevamente en la congregación, el pueblo empieza a murmurar. Empieza a decir, aquí no hay agua, nos vamos a morir. Nuevamente empiezan a decir que Moisés los llevó ahí, cuando no era Moisés el que guiaba. Recuerde, los que han leído un poquito de Éxodo, sabemos que es una columna, ¿no? Una columna en forma de nube, en una nube, que los guiaba en el día y por la noche una columna de fuego. Entonces, siempre fueron guiados por Dios, siempre fueron guiados. Pero el pueblo no dice eso, el pueblo dice, bueno, Moisés, porque es la cara visible, ¿no? Como no podían ver a Dios, pues le echaban la culpa a Moisés. Nuevamente Moisés se encontraba a un pueblo quejoso, nuevamente Moisés tenía que escuchar sus quejas. Le dicen a Moisés en el capítulo 3, ¿no? Ojalá hubiéramos muerto con nuestros hermanos antes, ¿no? Dios le dijo en el capítulo 13 y 14 al pueblo que ninguna persona mayor de 20 años entraría a la tierra prometida, sino que todos morirían en el desierto. Por eso ellos dicen, ¿no? Ojalá hubiéramos muerto con ellos. ¿Para qué estamos aquí? Otra vez. Yo creo que el pueblo de Dios y muchos cristianos el día de hoy pensamos, ¿no? Ya una vez Dios quiso que pasáramos y no lo hemos hecho. Y nos vuelve a poner en la misma posición y quiere que pasemos la prueba y nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué tengo que? Yo no quise pasarla la otra vez, ahora tampoco la voy a pasar. Nuestra falta de fe, nuestra incredulidad o nuestra rebeldía. Amén. No queremos pasarlas, pero queremos que Dios nos bendiga todo, que en la familia, en la economía, el trabajo, en todo, pero sin tener que pasar la prueba antes, sin tener que luchar y tomar en posesión esa tierra prometida. Queremos que Dios nos lo regale todo. Queremos que Dios nos dé todo cuando nosotros lo queramos. Y la Biblia nos ha enseñado que para recibir una bendición hay que pelear, hay que luchar y hay que tener fe. El pueblo de Dios no tenía fe. Ya había vivido 40 años en el desierto y había tenido agua, comida, el maná, codornices, había tenido todo. Sin embargo, nuevamente, al ver que no había agua, empiezan a quejarse. ¿Y cuántos cristianos somos así? Quizás estamos viviendo una vida de comodidad, de todo, y cuando nos falta una cosita, ya nos quejamos. Cuando nos empieza a faltar una circunstancia cualquiera, ya nos quejamos. Ya no queremos servir al Señor. No, ya no tengo trabajo, no puedo pagar las cosas, así que ya, no voy a servir al Señor. No voy a diezmar, no voy a ofrendar a la iglesia porque no tengo. Y cuando más tenemos que mostrar nuestra fe, nos abatimos, nos quejamos. Amén. Y le dice también el pueblo, ¿no? ¿Por qué nos has traído a este desierto?
nos quejamos. Tenemos que pasar desiertos en nuestra vida, tenemos que pasar dificultades. La Biblia lo dice. Cuando Dios se convierte en una persona, le dice, tome su cruz y sígame. Amén. Y literalmente tomar su cruz es tomar una carga. El servicio al Señor, la vida en el Señor, es una vida de constante sufrimiento, pero también de constante victoria cuando logramos vencer la dificultad. Podemos vivir una vida plena en un lugar donde fluye leche y miel, pero para llegar a ella habrá que luchar y habrá que pasar un desierto. Amén. Tenemos que pasar ese desierto. Sepamos que ninguna prueba va a durar más de lo que podamos soportar y siempre va a traer una bendición. Lo dice su palabra. Creamos, tengamos fe. Dios ya le había prometido a este pueblo que les iba a entregar y ellos tenían que creer, simplemente creer en el Señor. Igual que nosotros el día de hoy, simplemente tenemos que creer. Aunque hoy, en este momento, en este instante, la dificultad sea mucha, tenemos que creer que hay una recompensa, que hay un lugar donde fluye leche y miel, donde el Señor nos quiere tener. Amén. Entonces dice Moisés y Aarón fueron y oraron, se postraron en el tabernáculo delante del Señor. Amén. Entonces, tiene que ser nuestra actitud en medio de una dificultad? ¿Cuál tiene que ser nuestra forma de pensar? Exactamente, ir a la presencia del Señor. No hay otro. No hay otro lugar donde nuestras dificultades, donde nuestras cargas vayan a ser solucionadas, si no es en la presencia del Señor. No podemos buscar ayuda fuera del Señor. Amén. Si tenemos una dificultad, tenemos un problema, sea el cual sea nuestro lugar, el primer lugar a donde tenemos que acudir es la presencia del Señor. Amén. Es la presencia del Señor. Tantos enfermos que hoy quieren ser sanados, que hoy quieren ser libertados de esta enfermedad. El primer lugar donde tienen que acudir es la presencia del Señor. Y Él dará las instrucciones para salir de esa dificultad. Dios le dice que coja la vara y que hable a la peña, que junte al pueblo y que hable a la peña y que les dará agua. Y Moisés lo hace, coge la vara, reúne al pueblo, pero pasa aquí algo extraordinario. Moisés, ese gran líder, ese gran maravilloso hombre que había guiado durante 40 años a este pueblo, muchas veces intercediendo por este pueblo, intercediendo para que Dios no los destruyera por toda la maldad que ellos hacían, comete un error que le costaría muy caro. Se enfada, recrimina al pueblo, les dice en el capítulo 10, oíd ahora rebeldes. Estaba enfadado. Algo que él no había hecho hasta este entonces, gritar al pueblo. Él se había quejado ya delante del Señor del pueblo. Le había dicho, Señor, por favor, es que estos son muy quejosos y ya estoy cansado y es mucha carga. Y entonces Dios lo había oído y le había dado a compartir esa carga con otros hombres. Pero esta vez Él no dice nada. Obedece en parte al Señor, se levanta, coge la vara, lo reúne y se enfada. ¿Cuántos hijos del Señor? No llega el momento en el que nos enfadamos, en el que estamos enfadados, porque estamos haciendo las cosas bien y de pronto algo nos sale mal y nos enfadamos. Y nos enfadamos no solo con las personas, sino también con Dios. Y olvidamos lo que Él nos había dicho, olvidamos la instrucción que Él nos había dicho. Dios nos ha dado el gran mandato de predicar su palabra, pero a veces vemos situaciones que en vez de predicar el amor de Dios nos enfadamos y mandamos a castigar y decimos, ay, ¿cómo no castiga a esta persona al Señor? Amén. Entonces Moisés se enfadó y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña.
y volvió a hacer otra cosa que no le había mandado Dios. Golpeó, dice, 2 veces la peña y salió agua y tomaron la congregación y las bestias. A pesar de que Moisés no había obedecido, a pesar de que se enfadó, a pesar de que golpeó, la bendición del Señor llegó. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras dificultades y a pesar de que lo hayamos hecho mal, Dios tiene misericordia y bendice. Y bendice. Por eso es que muchos líderes y muchas iglesias se mantienen, aun a pesar de los errores que podamos tener, porque Dios tiene misericordia de su pueblo y Dios quiere que se siga proclamando el Evangelio. Si fuera por mérito de la iglesia del Señor, de los hijos del Señor, quizás la iglesia se hubiera extinguido. Ya no habría iglesias, ya no habría congregaciones donde se predique la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a veces por nuestros errores, si Dios fuera mucho más estricto y no tuviera misericordia, ya hubiera acabado con nosotros, ya hubiera arrasado con la iglesia del Señor, como tenía muchas veces planeado en el desierto, acabar con el pueblo de Israel, pero siempre había un intercesor o 2 o 3. Amén. Moisés, Aarón, Josué, Caleb intercedían por el pueblo, rasgaban sus vestiduras pidiendo misericordia al Señor y el Señor perdonaba a su pueblo una y otra vez. Esta es la 7ª vez en el libro de Números que el pueblo se levanta contra el Señor. Y como digo 7ª en nuestras vidas, imagínense, por 1000ª vez. Volvemos a murmurar y volvemos a quejarnos y volvemos a levantarnos contra la autoridad de Dios. Y muchas veces no solo contra Dios, sino contra sus líderes y pastores dentro de nuestras iglesias. Este pueblo no fue y se fue a llorar en sus casas, abatidos. No, fueron a Moisés y lo confrontaron y le gritaron y le dijeron que por culpa de él. ¿Y cuántos estamos el día de hoy, hermanos, echando la culpa a todos de lo que pasa? El presidente tiene la culpa, el alcalde tiene la culpa, el pastor, Dios, esta situación es insoportable. Estamos buscando culpables para lo malo que nos pasa en nuestra vida. Siempre estamos buscando culpables. Si algo nos ha enseñado este tiempo, es que no hay culpables, solo consecuencias de nuestro mal actuar. Amén, hermanos. Esta pandemia lo dicen personas que no creen en Dios. Amén. Esta pandemia se originó por la dejadez del ser humano, por estar el ser humano entrometido en todo, en la naturaleza, destruyendo todo. Esto es una consecuencia de los actos de la naturaleza. Y si lo dice un científico que no cree en Dios, ¿cómo no vamos a creer los hijos del Señor que esto es consecuencia del pecado del ser humano? ¿Cómo no vamos a creer que esto es consecuencia de la extrema maldad que hay en el mundo? Pero no por eso podemos echarle la culpa a ningún ser humano de lo que está pasando, sino asumir que como hijos del Señor ahora nos toca levantarnos, ahora nos toca estar juntos, ahora nos toca mostrar que hay un lugar que el ser humano tiene reservado, que es un lugar de paz, un lugar como esta tierra prometida donde fluye leche y miel, donde hay muchas bendiciones. Esa es nuestra labor, el mostrar ese lugar a las personas. No es nuestra labor juzgar quién tiene la culpa de lo que esté pasando. No era labor del pueblo decirle a Moisés que él los había llevado a morir. Y tampoco era labor de Moisés llamarlos rebeldes, juzgarlos. Tampoco era la labor de Moisés. Aquí se equivocaron todos y aquí perdieron todos. El pueblo del Señor vagando en el desierto. Y Moisés quitándole quizás lo que él tanto anhelaba, ¿no? Porque en el capítulo 12 le dice algo tan duro. Dice, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les será. Dios le quita la bendición a Moisés de entrar a la tierra prometida.
eso para lo cual él había luchado tanto. No permitamos, amados hermanos, que el Señor nos quite la bendición por un momento de rebeldía. Y aunque Moisés en el capítulo 33 intercede y le vuelve a pedir que por favor le deje entrar en la tierra, Dios le dice que no. A veces el Señor te da más autoridad, te da más liderazgo, también te va a exigir más compromiso. Amén. Servir al Señor no es una broma. Servir al Señor no es algo que te lo tengas que tomar como un curso de matemáticas. Servir al Señor es una vida al servicio del Señor, 24 horas al día. Es un regalo precioso que hay que cuidar. Que fallaremos, por supuesto que sí, no somos perfectos, nadie es perfecto. Pero que tenemos que tener en grande estima el regalo del Señor. Su servicio a Él es importante. Amén. Cualquiera que sea el servicio que tú hagas. No hay trabajos más importantes, no hay ministerios más importantes que otro. Cualquiera sea nuestro trabajo, cualquiera sea nuestro ministerio, cualquier sea el lugar que nuestro pastor, nuestros líderes nos hayan puesto al servicio del Señor, es igual de importante. Amén. Es igual de importante y lo tenemos que hacer bien. Moisés perdió una gran bendición y los hijos del Señor también podemos perder esa bendición. Estando a puertas de recibir una bendición hermosa, de recibir una bendición grandiosa, fallamos nuestra fe. Somos incrédulos. No le creemos a Dios y lo perdemos. Y nos quedamos a las puertas. Amén. Y pidamos en oración que el Señor tenga misericordia de nosotros, que no nos tome en cuenta nuestros errores y nos permita entrar a esa tierra prometida, vivir en plenitud con el Señor, vivir en plenitud de convicción de que estamos cerca del Señor, disfrutando de sus bendiciones, disfrutando de todo lo bueno que Él está. Moisés no tenía que golpear la roca. Le tenía que hablar. Amén. Y la Biblia no dice si fue porque gritó que eran rebeldes o porque golpeó o porque preguntó si querían agua. No dice qué fue lo que vio Dios que estaba mal para quitarle esa bendición. Lo único que dice que Él asume la consecuencia. Y aunque en el capítulo 32 de Deuteronomio, Dios le permite ver la tierra. Dios le permite subir a un lugar y contemplar esa tierra. Pero no le deja entrar. ¿Y cuántas veces a nosotros el Señor nos ha prometido una bendición y nos hemos quedado a puertas? No lo permitamos, hermanos. No permitamos que nuestras debilidades, que nuestra falta de fe nos deje a la puerta de recibir esa bendición. Tenemos que luchar contra todo por esa bendición. Tenemos que obedecer a Dios. Si la presencia del Señor va con nosotros, en cualquier dificultad, en cualquier prueba, llegaremos y ganaremos y venceremos y tomaremos esa bendición. Si la presencia del Señor va con nosotros, si confiamos y hacemos lo que Él dice. Amén. Si confiamos. La palabra del Señor dice que si confesares y creyeres en tu corazón que Cristo Jesús resucitó de los muertos, serás salvo. Y nosotros lo hemos creído, y nosotros lo proclamamos, y nosotros lo declaramos. Amén. Si creemos en nuestro corazón que Él se levantó de los muertos, seremos salvos. Eso es nuestra promesa. Creer en algo que no hemos visto, en algo de lo que no hay pruebas, en eso tenemos que creer. Este pueblo tenía la tierra, a cogerla, ya estaba a punto y decayó y murmuró y se levantó contra Dios. Y al volver a este sitio 40 años después,
No solo el pueblo pierde la bendición, también su líder. Así que estemos orando también por nuestros líderes. Como pueblo del Señor tenemos que protegerlos. Tenemos que alimentar su fe, tenemos que alimentar su fuerza con nuestra oración. Amén. Tenemos que seguirlos apoyando. La iglesia somos cada uno de nosotros y ninguno tiene que quedarse atrás. Ninguno tiene que dejar de recibir las bendiciones del Señor. Ninguno. Amén. Sea grande, pequeño. Ninguno tiene que perderse la bendición del Señor y tenemos que orar por ello. Amén. El Señor los bendiga, mis hermanos. Yo anhelo que esta palabra, tanto como tocó mi vida, haya tocado a ustedes también. Aprendamos a creer y a obedecer en el Señor. Sé que es difícil, hermanos. Todos hemos estado en situaciones muy duras que no vemos la salida, pero sigamos creyendo y sigamos obedeciendo su palabra. Obedeciendo cada día, orando, cada día leyendo su palabra. Cada vez que leamos su palabra, amados hermanos, algo en nosotros cambia, algo en nosotros crece, nuestra fe se multiplica. Y cuando nuestra fe se multiplica, nuestra vida toma bendiciones, recibe bendiciones. Y luego es fácil o se nos hace más fácil, amados hermanos, decirle a las demás personas que es posible encontrar esa bendición. Esa es la labor de la iglesia. Decirle al mundo, proclamar al mundo que existe un lugar en medio de esta pandemia, en medio de estas necesidades, un lugar de paz junto al Señor. Sí, pasamos dificultades, pero es nuestra carne, nuestra vida carnal la que está pasando, pero nuestra vida espiritual está llena del amor de Dios. Y esa vida es la que tenemos que cuidar, porque esa vida es la que va a ir a la eternidad. Nuestra vida espiritual es la que va a ir a la eternidad. Esta carne volverá a ser polvo, pero nuestro espíritu, nuestra alma, es la que perdurará en la eternidad. Y esa está feliz si está en los brazos del Señor. Amén. Esa está contenta si está en los brazos del Señor. Si está andando en la voluntad del Señor, esa vida está feliz. Ánimo, hermanos, que aún queda mucho. El Señor nos da señales de su pronta venida, pero eso no quiere decir que venga hoy, venga mañana. Eso no quiere decir que vamos a dejar de proclamar su evangelio. Tenemos que seguir proclamando su evangelio. Tenemos que decirle a la gente que hay un Dios bueno que los espera. Un Dios de orden, un Dios fuerte, un Dios poderoso, pero un Dios de amor y de mucha, mucha misericordia, que a pesar de nuestros errores va a seguir bendiciendo y va a seguir haciendo las cosas que Él quiere hacer en la humanidad, porque Él quiere alcanzar la humanidad. A cada uno de nosotros nos quiere usar para alcanzar esa humanidad. Dejémonos usar, hermanos. Dejémonos que nuestras vidas proclamen su gloria, proclamen su palabra. A veces sin decir nada, nuestra vida ya está dando testimonio. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestro hablar, nuestro caminar, está dando testimonio. Amén. Cuando este pueblo andaba por el desierto, habría muchos pueblos que los verían y sabían que era un pueblo especial, porque ninguno se levantó contra ellos, porque era un pueblo que estaba con la presencia del Señor. Todos veían que en ese pueblo había algo especial, había una presencia especial que era Dios. Y también el mundo de hoy ve que en la iglesia del Señor hay una presencia especial, que es la presencia de Dios. Amén. Gracias, amados hermanos. Vamos a dar las gracias por su palabra. Te damos, Señor, las gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener fe, cada día más fe y más fortaleza, a ser valientes, Señor, a obedecerte. Sean cual sean tus normas, Señor, ayúdanos a obedecer para obtener, Señor, esas bendiciones.
Gracias te doy por la vida de los que están delante de la pantalla, Señor. Gracias por traerlos. Pon en sus corazones, Señor, tu amor. Pon en sus vidas tu bendición, Señor. Gracias. Si hay alguno que aún no te conoce, Señor, hazle sentir tu amor en este momento. Hazle sentir tu amor en sus corazones, Señor. Gracias te damos, poderoso Dios. Ayúdanos a ser valientes, guerreros, para tomar nuestras bendiciones siempre, amado Jesús. Te lo pedimos, precioso Rey. Santo eres, oh Padre. Santo eres, oh Jesucristo. Santo eres, oh Espíritu Santo. Gracias te damos. Gracias, Señor. Aleluya. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y hasta una próxima oportunidad. Hola mis hermanos, feliz noche para todos aquellos que están escuchando este mensaje en las redes sociales. Agradezco primeramente al Señor por haber puesto el sentir al pastor Albano de llevar este mensaje. Espero que como para mí ha sido de gran bendición, también lo sea para ustedes, ya que es una responsabilidad y a su vez un privilegio de que Dios me haya tenido en cuenta. Por eso, queridos hermanos, vamos a estar orando por este tiempo, para colocar este tiempo en las manos del Señor y que sea Dios el que hable en mi vida y no sea yo. Amén. Vamos a estar orando. Gracias, Padre, te damos, Señor, por una noche más que podemos compartir tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos que están conectados, Padre, que son fieles, que son, Padre Santo, fieles, Señor, a tu palabra, que se conectan todos los días, Señor, que se conectan los martes, los jueves y los viernes, Señor, para escuchar palabra nueva, palabra que viene de ti, Señor. Te ponemos, Padre Santo, esta reunión en tus manos, Padre. Que no sea yo, Señor, quien hable, Señor, sino que seas tú, que seas hablando a través de mí, Señor. Sé tú, Padre Santo, transmitiendo el mensaje, Señor, para tu pueblo, Padre. Y que sea de bendición, Padre, como ha sido para mi vida, Señor, para cada una de estas personas que están conectadas, escuchando, Señor, palabras, Señor, que viene de ti, Padre Santo. Sígueme cada día, Señor, utilizando como un instrumento, Señor, para llevar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, yo quiero hablarles de un tema que Dios ha puesto en mi corazón, que es la obediencia es para los valientes. Amén. Vamos a estar buscando en nuestra Biblia en Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Y leemos en la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sé sobrio y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no nos conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Bueno, mis hermanos, Dios aquí nos está llamando a nosotros para ser santos. Todos aquellos que hemos sido llamados por Dios, necesitamos un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra vida, y no vivir como antes vivíamos. Pero para que ese cambio sea real en nuestra vida, necesitamos ser obedientes a Cristo. Y la única forma de conseguirlo es ser valientes. Amén. Ya Pablo lo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La obediencia a Cristo se muestra en nuestra forma de vivir, en cumplir lo que Dios nos pide, y más en estos últimos tiempos, por estos tiempos que estamos pasando, en estos tiempos finales, debemos ser obedientes, por consiguiente, valientes en nuestra fe. ¿Qué quiere decir obedientes?
La obediencia está relacionado con el acto de obedecer, es decir, de respetar, acatar, cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Debemos ser obedientes a Dios para santificarnos y cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué quiere decir valientes? La valentía es una virtud humana que consiste en una enorme fuerza de voluntad a la hora de concretar las acciones, aún a pesar de las dificultades y obstáculos que se presentan. En estos tiempos, mis hermanos, Dios quiere hombres y quiere mujeres que seamos obedientes a Él. Y para hacerlo hay que ser valientes, ¿verdad? Porque el obedecer no es fácil, sobre todo cuando Dios nos manda a que hagamos algo. Y más en estos tiempos que corre por las situaciones que estamos pasando, por los problemas que pasamos, por la falta de empleo, por las enfermedades y por naturaleza humana, caemos en nuestra propia debilidad. Quiero que visualicemos un poco este tiempo con los que vivió Noé. Quiero hablarle un poco de Noé. Un ejemplo de esto fue de obediencia y valentía. Vamos a buscar en nuestra Biblia en Génesis 6, del 5 al 8. Génesis 6, del 5 al 8. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haberlos hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Quiero mencionarles, mis hermanos, algunas características de este hombre que fue Noé. La primera característica que podemos mencionar es que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, pero nosotros nos preguntamos por qué. Por su obediencia. Amén. Aparte de que fue un hombre que fue apartado del mal. Y por causa del pecado del pueblo, Dios decidió ponerle fin a todo ser en la tierra. Por lo cual, Dios estableció una gran misión para Noé, que fue de hacer un arca de madera según los diseños establecidos por Dios. Busquemos en nuestra Biblia Génesis 6, del 13 al 14. Bueno, en Génesis 6, del 13 al 14 dice, y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer y harás aposento en el arca y úntala con brea por dentro y por fuera. Aquí vemos que Noé no solamente construyó un arca, sino que fue obediente a Dios. Dios le encomendó a él una misión, aparte de construir un arca, Noé también le predicó a su generación. Eso lo podemos encontrar en 2 de Pedro 2:5. Y dice, y si no nos perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí podemos ver, mis hermanos, que Noé llevaba la palabra de Dios, mas la gente no quiso recibir esa palabra que venía de parte de Dios. Noé
hablaba que se arrepintiera porque sabemos que iba a haber un diluvio que Dios iba a mandar. Pero la gente no decidió escucharlo, sino que decidió seguir con su pecado. Sabemos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Ya? Pero como esta gente no quiso arrepentirse, pues Dios no quiso perdonarlos. Otro segundo punto, otra segunda característica, el número 2 sería que marcó la diferencia ante los demás. Vemos que entre tanta maldad que había en el mundo, Noé fue un hombre que no se dejó influenciar, sino que fue un hombre que Dios siempre puso su mirada en él. Fue un hombre apartado del mal. Nosotros hemos, mis hermanos, sido escogidos por Dios. Aquellos que tienen un cargo o un ministerio o una función en la obra, sea la que sea, así sea maestro, evangelista, profeta, la misión que tenga en la obra, es porque Dios ha puesto su mirada en ellos. Así como Dios lo hizo con Noé, debemos ser obedientes a Dios y no dejarnos influenciar por el mundo, ya que el mundo pasa y sus deleites, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo hoy en día, mis hermanos, trae tanta distracción como es la tecnología, que son cosas que nos van apartando de los caminos del Señor, si no las utilizamos adecuadamente. Debemos nosotros utilizar estos medios que Dios nos ha puesto para evangelizar, para que otras personas conozcan de Jesús, para que otras personas se arrepientan. Debemos utilizar todos estos medios que Dios nos ha dado para llevar la palabra de Dios, que es lo que Dios espera de nosotros. La tercera característica que podemos mencionar es que su familia fue encargada de producir una nueva generación. Algo de admirar de este hombre fue que Noé fue un hombre que tuvo una sola mujer. Sabemos que en aquellos tiempos se podían tener varias mujeres, pues Noé fue un hombre fiel a su mujer. Aparte de que su familia fue escogida para el inicio de una nueva generación. Dios le encomendó esa gran misión a Noé. ¿De qué? De reproducirse, de que su generación creciera, porque sabemos que por causa de la desobediencia y del pecado del hombre, la tierra había quedado deshabitada y Noé fue encargado para esa misión. Eso lo podemos encontrar en Génesis 9:7. En Génesis 9:7 dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, seremos bendecidos por parte de Él, como lo fue Noé y su familia. Que Dios nunca lo abandonó, que Dios siempre cuidó de él y de su familia. Sabemos que Noé estuvo 40 días y 40 noches en el arca con el diluvio, aparte los días que tuvieron que durar para que las aguas menguaran. Y sin embargo, nunca le faltó provisiones a Noé. Dios lo cuidó, Dios cuidó de su familia. Y nosotros debemos siempre agarrarnos del Señor para que Dios cuide de nosotros. Dios aquí nos está invitando, nos está haciendo una invitación, mis hermanos, a tener nuestra confianza en Dios. Saber que el obedecer es de valientes, porque muchas veces en nuestra vida puede haber muchos tropiezos. Nosotros debemos ser hombres y valientes, que no nos importe las veces que nos caigamos. Tenemos que saber, cada vez que nos caemos, tenemos que levantarnos y levantar nuestra bandera en alto y decir que con Cristo somos más que vencedores. Quiero que busquemos también
en Jueces 1:9, que dice, en Jueces 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Hoy es el día, mis hermanos, que vemos muchos cristianos en otras partes del mundo son perseguidos, son atacados. ¿Por qué? Por llevar la palabra de Dios. Sin embargo, vemos que son hombres valientes y Dios necesita estos hombres valientes, estas mujeres esforzadas, que llevemos la palabra de Dios sin importar los obstáculos que tengamos, sin importar las pruebas que tengamos. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, en los cuales necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos, mis hermanos, tener un encuentro personal con Dios. Por eso es bueno, mis hermanos, que nosotros despertemos y seamos como ese hombre, que seamos como hombres, mujeres, como este gran ejemplo que fue Noé. Este personaje que vemos en la Biblia, que nos dejó, este hombre no se dejó vencer por los obstáculos, ¿ya? Pero hoy en día vemos que nos dejamos vencer por los problemas, por las enfermedades, pequeñas trampas que coloca el enemigo, ¿ya? Y a veces nos dejamos vencer, pero nosotros nada, mis hermanos, sigamos adelante, mantengamos nuestra bandera siempre en alto. Y debemos saber que nuestra recompensa está en el cielo. No nos dejemos rendir, hermanos. Quiero dejarles un pequeño testimonio, quiero comentarles un pequeño testimonio. Yo conocí a un pastor que llegó a los caminos del Señor. Bueno, él tuvo un encuentro personal con Dios. Y fue un hombre que yo siempre lo veía llevando la palabra de Dios, ¿ya? Él era muy fiel y todo. Y un día al hermano se enferma, el pastor se enfermó, le detectaron un cáncer. Y yo veía a mis hermanos que cada vez que yo lo veía a él predicar, él siempre estaba con ese entusiasmo, con esas ganas de llevar la palabra de Dios. ¿Ya? En los últimos días, nosotros lo veíamos ya agitado, estaba muy cansado, y sin embargo, él llevaba la palabra de Dios, hasta que el último día nos llamaron y nos comentaron que el pastor había muerto. ¿Ya? Y hoy vemos, mis hermanos, que estamos enfermos, no vamos a la iglesia. Hoy vemos que a lo mejor no tenemos trabajo, no vamos a la iglesia, pero tenemos que pedirle al Señor y decirle, Dios mío, yo sé que en este momento por el que estamos pasando no tengo un trabajo, pero yo sé que tú me vas a bendecir para yo poder ir a la iglesia. Yo sé que estoy enferma, yo sé que tú me vas a sanar. Hermano, cojamos nuestros hijos, cojamos a nuestros familiares, a nuestro esposo y vayamos a la iglesia. Ya, no nos dejemos rendir, no nos dejemos caer por enfermedades, por obstáculos. Si estamos tristes, vayamos a la iglesia, hermano, no dejemos de asistir a la iglesia, que es la única forma en la cual nos podemos refugiar por el Señor. Amén. Y ahora, para resumir, mis hermanos, quiero dejarles una interpretación cristiana que nos puede dejar la vida de Noé. Sabemos que, primero que todo, Dios puso un nombre que fue Noé, primero que todo. Noé fue el encargado de llevar el mensaje de arrepentimiento. Y lo podemos ver ahora como Cristo, como nuestra oportunidad de salvación para arrepentirnos de nuestros pecados. Nosotros sabemos que Dios coloca hombres, coloca mujeres para que lleven ese mensaje de arrepentimiento, para que lleven ese mensaje a otras personas. No debemos, hermanos, tener miedo de llevar el mensaje. A veces tenemos temor, tenemos miedo de llevar el mensaje y llevar la palabra de Dios. En Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
Eso es lo que Jesús quiere, que nosotros hagamos, que llevemos esa palabra a las personas para que estas personas se arrepientan y que no tengamos miedo de hacerlo. Tenemos que confiar que Dios estará con nosotros. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? A veces de pronto nos da miedo o nos da temor de llevar la palabra a otra persona. A mí también a veces me ha dado de pronto temor, ¿ya? Pero nosotros, cada uno, debemos orar a Dios y decirle al Señor, Señor, quiero hablarle de tu palabra a este familiar. Quiero hablarle de tu palabra a este amigo. Sé tú hablando a través de mí. Que cuando yo hable, Padre Santo, no sea yo quien hable, sino que seas tú. Cógeme, Señor, como ese instrumento para llevar tu palabra. Que estas palabras que yo le vaya a dar, que vengan de ti, Padre Santo, que lleguen a lo más profundo de su corazón, para que esta persona pueda arrepentirse y pueda llegar a tus caminos. Y sabemos, mis hermanos, que cuando nosotros le compartimos esta palabra a este amigo, a un familiar, sabemos que la semilla queda ahí sembrada. Y más adelante dará sus frutos. Amén. Bueno, otro punto para destacar, el segundo punto, sería el arca. Pues Dios le dijo a Noé que hiciera un arca, el arca fue un refugio tanto para Noé, para su familia y para los animales, para que estas personas se pudieran salvar. Y esto lo podemos ver representado como la iglesia, en donde podemos encontrar un refugio, una oportunidad de salvación a través de Jesucristo. En Hechos 4:12 dice, y ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, tercer punto sería la puerta. Sabemos que cuando no hizo el arca, él construyó el arca, había una puerta en la cual pudieron entrar los animales, pudieron entrar su familia, pudo entrar él. Y a su vez, esta puerta la podemos ver representado como Cristo, que es la puerta de redil. Y hay un solo camino para llegar a ella. Eso lo podemos ver en Juan 10:9, que dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá, y hallará pastos. Bueno, amén, mis hermanos. El tercer punto sería el diluvio. Bueno, el diluvio sabemos que fue un modo en el cual Dios mandó para destruir todo lo que estaba en la tierra. ¿Por qué? Por causa del pecado del hombre. Esto lo podemos ver representado hoy en día como el momento en que Dios hará un juicio sobre la tierra, en el cual será la próxima venida. En Marcos 24:44 dice, por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por eso debemos estar preparados. Sabemos, mis hermanos, que estamos en los últimos tiempos en los cuales debemos estar preparados, debemos tener esas lámparas encendidas, debemos estar conectados con el Señor porque los días se están acortando y debemos estar firmes en los caminos del Señor. Amén. Hermanos, quiero que nosotros seamos hombres y mujeres obedientes, ¿ya? Ya que siendo obedientes seremos valientes, porque el Señor pronto sabemos que Dios va a venir por su iglesia y Dios necesita hombres y mujeres de valor, que hayan sido valientes, obedientes a su palabra. Esos hombres son los que el Señor está buscando. Esas mujeres son las que Dios está buscando. Para cuando Él venga por su iglesia, encuentre una iglesia sometida a Dios. Amén. Y preparada para lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, seamos valientes, porque solo los valientes arrebata el reino de los cielos. Amén.
Dios les bendiga, mis hermanos. Este fue el mensaje que Dios habló para mi vida y espero que sea de bendición para cada uno de sus vidas. Amén. Quiero orar para finalizar esta enseñanza que Dios me ha dado. Gracias, Señor, te doy por este momento, Padre, de compartir tu palabra. Gracias, Padre, porque sé que tú me estás utilizando, Padre, para llevar tu palabra, Señor. Sabemos, Padre, que no es fácil obedecer, Señor, que el obedecer es de valientes, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre, que son fieles, Padre, que se conectan, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Los bendecimos a cada uno de ellos, Padre Santo. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, levantando hombres, mujeres valientes, Señor, que lleven tu palabra, Señor, que no tengamos miedo, Señor, de compartirle a las personas, Señor, lo hermoso que eres tú, Señor. Levanta a estos hombres, Padre, que lleven tu palabra alrededor de todo el mundo, Señor. Mira, Padre, que hay muchos hombres, Señor, que están llevando tu palabra, Señor, que son perseguidos, que son atacados. Y sin embargo, Señor, sabemos que tú los guardas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como estos hombres valientes, a ser como Noé, Señor, que fue un hombre fiel a ti, que fue un hombre apartado del mal, Señor, que fue un hombre, Señor, que fue fiel a ti, Señor. Queremos ser fiel a ti, fiel a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, Padre, para cuando tú vengas, Señor, por tu iglesia, Señor, podamos partir contigo, Señor, para poder estar contigo en el cielo, Señor. No permitas, Padre, que cuando tú vengas, Señor, tantas cosas que hay, tantas atracciones que hay en el mundo, Señor, nos quedemos aquí, Señor. Sabemos, Señor, que podemos, Señor, partir contigo, Señor, pero para eso, Señor, tenemos que ser fiel a ti, Padre, fiel a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que tú me has dado, Señor, que ha sido de bendición para mi vida, Padre Santo. Y espero, Señor, que sea de bendición, Padre Santo, para cada uno de mis hermanos que están escuchando, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego, a este lugar. Díselo, Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres nuestra fuerza, tú eres mi fuerza y nuestra ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego,
Jesús.